Bueno, buenos días a todos. Para los que todavía no había saludado, es un gusto y un honor poder presentar esta clase. Digamos, me pareció excelente la posibilidad de hacerlo con Débora. Digamos, tenemos a una militante de muchos años, no estoy diciendo una militante vieja, pero es una militante vieja. Y en Matías tenemos un joven, los militantes de las nuevas generaciones, o sea que pensamos que la conjunción es espectacular. Me da gusto poder presentar a Débora, y la verdad que hoy a la mañana estaba repasando su currículum y impresiona, Débora, debo decírtelo, impresiona. Es licenciada en Economía de la UCA con honores, o sea, ya arrancó en los tiempos del estudio, digamos. Es actualmente la secretaria de Producción de La Matanza, que es casi una provincia, como siempre lo decimos, ¿no? Pero ha sido ministra de Industria de nuestros 12 años, entre 2010 y 2015. También ha sido ministra de la Producción entre 2008 y 2009. Ha sido ministra de la Producción de la provincia de Buenos Aires entre el 2005 y el 2008. Ha sido secretaria de Comercio y Minería en 2001-2002 y de Energía y Minería desde el 2000, y podemos seguir en toda la función que siempre en el sector productivo industrial. No solamente se ha limitado al trabajo, digamos, en el Estado, sino también es socia en un estudio de economía y negocios como es Alfa, ha trabajado en la UIA, ha sido consultora del Banco Interamericano de Desarrollo, ha sido consultora del Banco Mundial, y la verdad que me podría llevar la hora, Débora, a mí sola a contar todo lo que has hecho, así que te dejo, te doy la palabra. Y luego, cuando vaya a hablar Matías, lo presento a Matías. Está silenciada, Débora, ahí. No, ya está. Ya está. Bueno, ante todo, buenos días a todos, a todas. Una gran alegría poder tener el honor de participar con nuestras cursantes y cursantes, mujeres y varones, en esta 7ª clase, de compartirla con Matías, que realmente ya lo hemos estado trabajando mucho en conjunto. Y bueno, y agradecimiento a las palabras tanto de Claudia como de Diana, realmente lo siento y sé que es de corazón. Bueno, empecemos esta 7ª clase. Esta 7ª clase tiene como eje los desafíos para la producción y el trabajo de la pandemia, los desafíos en vistas a la pospandemia o el posperiodo de la peste. Si Paulina, ¿me puedes pasar la primera y ya compartir el PPT? Te agradezco. Gracias. Esta no, la otra. Esta misma. Ponela en plena pantalla. Bueno, gracias. Me pareció interesante, la verdad, hacer este croquis, una evolución cronológica de la frecuencia de las llamadas revoluciones industriales. A lo largo del curso, distintos compañeros y compañeras docentes plantearon la 3ª revolución industrial, la 4ª revolución industrial, estamos en la 5ª. Me parece que tener una ubicación temporal y aquel fenómeno tecnológico que gatilló lo que se llama una revolución industrial, la 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, hace a la comprensión general de la influencia desde la historia de la tecnología sobre la producción y el trabajo. 1ª revolución industrial, muy fácil, está vinculada básicamente a la aparición del vapor, junto con la energía, el poder del vapor, en función de mecanizar a partir de la tracción hidráulica determinados equipos. ¿Dónde aparece Gran Bretaña? Los equipos, los textiles. Entra en la industria textil generando un enorme aumento de productividad. También paralelamente se adentra en lo que es la producción de motores para
para buques y para ferrocarriles. Esto no es un tema menor porque es diría, la primer señal realmente de un comercio internacional que se dinamiza y que pone obviamente a Inglaterra a la cabeza. O sea, no solo como potencia industrial, sino también como potencia comercial del mundo. También esto, digamos, implica un traslado de población rural hacia los centros urbanos. Como dije, esto en 1770 se llama primera revolución industrial o industria, como se usa ahora, industria 1.0. Cuando hablamos de la segunda, bueno, yo la verdad me costó, estuvimos pensando y demás, y yo lo ubico alrededor de 1870. ¿Por qué? Bueno, realmente por la aparición de la energía eléctrica. Ahora, cuando uno la ve desde la perspectiva de qué cambio tecnológico generó, mientras antes era producción, mecanización de máquinas, valga la redundancia, el uso de la energía y la aparición de la innovación tecnológica del motor de combustión interna es lo que permite, genera las fuerzas centrípedas hacia adentro para que los sistemas productivos puedan empezar a lo que se llama la producción en serie. Esas largas líneas de montaje, iniciadas las propuestas por Taylor, formalizadas por Ford, el Fordismo, grandes líneas de montaje donde cada una de las actividades estaba perfectamente separada, era ejercido por una operaria o por un operario en la misma actividad, permitiendo un enorme aumento de la productividad y también al mismo tiempo esa producción que gana volumen. Luego, en la medida que va avanzando, también el acceso a productos que eran solamente privilegiados para las grandes, para el gran poder adquisitivo, o sea, los estratos de mayor poder adquisitivo, como una heladera o un auto, se van relativamente en el tiempo masificando. Cuando hablamos de cuál es la tercera revolución industrial, y yo la definiría como la revolución industrial que permite la automatización de los procesos, o sea que a partir de la incorporación de la microtecnología y de la tecnología de la información, se lleva a la automatización de procesos industriales. ¿Dónde la identifico? Y bueno, yo puse en 1962 el primer ordenador personal, luego salieron los controladores sobre la producción, y paulatinamente, y después de bastante tiempo, aparece lo que es la Internet, que ustedes saben que ya existía más de 2 décadas y media atrás, por trabajo de científicos en el Departamento de Estado, del Departamento de Estado de Defensa de Estados Unidos, como un sistema para encriptar información confidencial durante el periodo de Guerra Fría, y que luego gradualmente se fue socializando. Luego, cuando hablamos de la industria 4.0, a ver, ¿qué es lo que uno podría decir? ¿Cuál es la novedad que implica desde el punto de vista de la producción? Bueno, que los sistemas productivos en cada una de sus fases están permanentemente interconectados. ¿Y qué herramientas usan? Datos, algoritmos, redes y la nube. Si me puedes pasar la próxima, Cristina, Paulina, perdón. No, la próxima. Listo, gracias. No, estaba bien, la otra. Gracias. Disculpa. Bueno, esta es una gráfica muy, muy simple, donde, bueno, están los elementos y nuevas tecnologías que componen el menú de la industria 4.0, que generan los fenomenales aumentos de competitividad, que tiene que ver con la digitalización. Yo les podría hablar del tema de simulación, de las producciones aditivas, del uso de la nube, de la robótica, de la ciberseguridad. Pero la verdad, en aras al tiempo, me voy a focalizar en lo que es Big Data, que es la materia prima, si se quiere, de todo esta revolución 4.0, que es el Big Data y los algoritmos que procesan el Big Data. ¿Qué fácil el Big Data? Bueno, la digitalización del mundo ha hecho que cada vez tengamos la nube, específicamente y con mejores procesadores, datos que son todos los datos, por ejemplo, del gobierno, desde las cuestiones de los presupuestos, migraciones, salud, censos,
algunos de ellos obviamente encriptados, otros no. Tenemos datos que surgen de, obviamente, experiencias productivas a partir de los controladores, a partir de los datos que se recogen, por ejemplo, en máquinas donde tenés desde el automóvil GPS o que tenés sensores para un control de aceite, un control de presión, etc. Luego tenés datos que hacen a nuestra propia vida oficiales, o sea, bueno, la cuestión de la digitalización de nuestras historias clínicas, nuestros registros de pagos en los bancos, nuestros registros de operaciones, digamos, de hipotecas, en fin, un sinfín. Ahora bien, a eso se le suma, por eso todos los datos que como sociedad, como todos y cada una de nosotros, estamos dando cuando hacemos un like en las redes sociales, cuando buscamos en un buscador, cuando le ponemos nuestras fotos en el Instagram, mandamos mensajes en Twitter, socializamos, hablamos, buscamos en un buscador justamente para preparar algún informe o para informarnos a partir de tratar de desentrañar lo que es fake o no fake. ¿Qué tipo de buscadores usamos? Es cuantiosa la información. Y esa información está concentrada mayormente en lo que se llaman las GAFAM. ¿Por qué se llaman GAFAM? Porque es Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft. Algunos ponen GAFAM +1 porque agregan el Netflix. Ese conjunto de información más la anterior tiene un valor enorme, no solamente para optimizar los procesos productivos y alimentar la inteligencia artificial de un robot, o para perfeccionar la domótica, en fin, no, respecto a las estrategias de individualizar, desde las cuestiones que hacen a la ubicación de un producto, viendo el perfil de consumidor cada vez más diferenciado, que es lo que se llama el small data, pero también para tener cierta influencia sobre la opinión, sobre la decisión, etc. Hay un lindo libro que yo puse en las referencias, que la verdad es de Cristóbal Cobo, que es un escritor chileno, que lo llama, él se pregunta y dice, bueno, acepto las condiciones, usos y abusos de la tecnología digital. Y la verdad que dice que, bueno, plantea como a las GAFAM, las llama las señoras feudales de la información digital. Nosotros, todos los que ponemos el clic, somos los siervos, como en el feudalismo. A partir de eso empieza a preguntarse, ¿quién observa a los que nos observan? ¿Cuáles son las lógicas de los algoritmos? ¿Cuánto está asegurada la propiedad realmente de esos datos? ¿Por qué aportamos sin recibir contraprestación? Y propone realmente un régimen de propiedad de los datos a nivel mundial que preserve estas cuestiones. Propone cuestiones que tengan que ver con la transparencia y justamente no solamente de la información que se da y la que no se da, sino también respecto al uso de los algoritmos. Porque realmente lo que me pareció importante decir, no seamos zombies digitales, sino sabemos qué estamos poniendo y qué nos están transmitiendo a través de esta red, digamos, a través de esta red de redes sociales y a través de la información que tienen de nosotros. Creo que también esto lo quería vincular sobre un trabajo interesante en la Universidad de México que me pareció respecto a cómo la hiperglobalización, la financiarización, el desacople entre el valor financiero contra nada del valor productivo, se suma el desempleo digital, si no se toman los recaudos de capacitación y transición, como una alerta tal que va a generar un aplacamiento de la demanda que hace insustentable el mantenimiento de un mundo, y especialmente en determinadas regiones, de crecimiento con inclusión. Bueno, la próxima, Paulina. Bueno, no podemos hablar de tecnología, de irrupción, de cambios, si no hablamos de China. Un gran actor principal que a partir de los 80 toma un protagonismo inédito. Y acá en este cuadro es la evolución del Producto Bruto de Estados Unidos y de China. Ustedes ven
que Estados Unidos está en la línea azul y China está en la línea naranja, y bueno, ven claramente que ya el medido en poder de paridad de compra, el Producto Bruto de China es superior al de Estados Unidos desde más o menos el año 2014-2015. Y además ven las tendencias pronosticadas de una China que crece y un Estados Unidos que en un crecimiento aplanado. La próxima, por favor. En este gráfico, lo que estamos planteando es, bueno, en distintos colores, en celeste el sudeste asiático, en verde está Europa, Estados Unidos está en un fucsia, la América Latina está en una especie de, no sé cómo lo verán, marroncito naranja. Es la distribución del Producto Bruto Mundial, la distribución del Producto Bruto Mundial por región y por país. A ver, yo con esto lo que quiero mostrar es el impacto de lo que es China en el mundo. El aporte al Producto Bruto Mundial en lo que es promedio de paridad de compra es el casi 18.6%. Estados Unidos está bastante por debajo, 15%. Tenemos países como Alemania con el 3.3, Francia con el 2.3, el Reino Unido también con el 2.3, India con 7.8 y toda nuestra América Latina realmente con un 7%, que incluyendo no solamente a Brasil, a México, a Argentina, a Colombia. Pero el celeste, lo que es el Asia, supera, digamos, China solo es superior a todo lo que es la Unión Europea ampliada en cuanto a generación de riqueza, aporte al Producto Bruto Mundial, vuelvo a decir, al poder paridad de compra. La próxima, por favor. En este cuadro, bueno, todos sabemos, China, primer exportador mundial, creo que es importante diferenciar para ver también en los desafíos post-pandemia cómo va a ser la participación de la República Popular China, cómo es su participación o cómo ha evolucionado su participación en el comercio mundial. Y entonces lo he dividido en cómo era la participación en el comercio mundial de bienes, qué proporción tenía en el comercio mundial de bienes en el año 2010, que está en color, el año 2000, que está en color celeste, en el año 2017, que está en color negro. Cuando tomamos lo que yo veo como la parte izquierda, que es comercio de bienes, ustedes se dan cuenta el abrupto crecimiento de China, de participar en el 2000 en menos del 2% del comercio de bienes mundial, llega al 11,4%, superando a Estados Unidos, que tiene una tendencia inversa, una fuerte caída en la participación del comercio de bienes. Cuando vamos al otro lado del gráfico, donde estamos midiendo la participación de China en el comercio mundial de servicios, vemos un abrupto crecimiento, porque bueno, casi está duplicando entre el 2010 y 2017 su participación en el comercio mundial de servicios, pero, mientras que Estados Unidos cae y Alemania cae, pero aún es menos relevante, y bastante menos relevante, la mitad de lo que es Estados Unidos. La próxima. Esta filmina tiene sentido referido a hablar en este actor principal de cuál es el rol de uno de los ejes fundamentales, y yo no diría el fundamental de la pospandemia, que es el desarrollo científico-tecnológico, la inversión en investigación y desarrollo, la transferencia de tecnología. En esas cuestiones, en el cuidado con el medio ambiente, está el rumbo de la pospandemia, obviamente, y en los cambios que a partir del seguimiento de estas políticas se propongan para llegar a una realidad muy distinta de la que había. A mí no me gusta decir volvamos a la nueva normalidad, la normalidad no era linda, era mala. Bueno, no mala, no sé, pero no era buena. En esto ustedes van a ver en la parte de arriba la tasa, la cantidad de dólares, millones de dólares que gastan tanto Estados Unidos como China. Estados Unidos está en un negro, China está en celeste, y si bien Estados Unidos tiene una erogación mayor en lo que es investigación y desarrollo, la tasa de crecimiento de China desde el 2005 a la fecha ha sido realmente espectacular.
En el gráfico de abajo, sin embargo, se ve el desafío de China, que se concatena con lo que mostrábamos en su menor participación en el comercio de servicios del mundo. Y que en materia de la importación y exportación de derechos de propiedad intelectual, China sigue siendo deficitaria, en cambio, Estados Unidos sigue siendo superavitaria. Pero este desafío, ¿no? Este desafío que tiene China, lo tiene muy consciente y ya desde el 2005, por eso quería adentrarme, lanza un programa que se llama Hecho en China. Hecho en China implica 4 objetivos primordiales. Es un programa de desarrollo productivo, con vínculo obviamente, en 4 cuestiones. La primera, el aumento del estándar tecnológico e innovativo de China. El segundo, lo voy a referir al gráfico que está abajo, la generación de 40 polos de investigación y desarrollo en la misma zona costera donde empieza el primer crecimiento chino con esas zonas industriales abiertas, que se transformen realmente en ámbitos donde el ecosistema emprendedor permita la generación de patentes en China, asociado con emprendedores que deberían estar yendo como para sacar patentes conjuntas, producir desde China y venderlo en su cadena de comercio de bienes que diría al mundo, que vemos que es fuerte. La segunda cuestión es la globalización. China quiere globalizarle. Si uno mira las 500 primeras empresas de Global Fortune, en la cantidad de empresas, es un índice de cotización de acciones, la cantidad de empresas chinas y de Estados Unidos son similares. Ahora bien, la rentabilidad de las chinas proviene en un 80% de su mercado interno y en cambio la de Estados Unidos proviene en un 55% de su mercado interno. China quiere en este objetivo una globalización que no solamente abarque a su investigación y desarrollo, la generación de patentes, sino a las marcas chinas en el mundo. La segunda cuestión y por eso propone estos centros. La tercera cuestión que está proponiendo es tener una mayor densidad dentro de China de sus propias cadenas de producción. Porque yo creo que es importante señalar que productos como los smartphones, los servicios de vinculación con la nube, la robótica vinculada a inteligencia artificial, semiconductores y aviones, tienen una integración nacional de producto fabricado en China, de insumo, parte, pieza, fabricado en China, menor del 40%. Este es otro desafío, mientras que hay otros sectores que no, como los paneles de energía solar, o como el tema de los trenes de alta velocidad, o las turbinas eólicas. En estos sectores el programa justamente los pone como estratégicos, microprocesadores, también toda la cuestión de la industria farmacéutica, equipamiento médico, como, las motorizaciones de autos eléctricos, donde realmente tiene una baja participación en globalización y una integración local en China intermedia. Bueno, pasemos a la próxima. Las próximas 2 no las voy en orden al tiempo. No sé, Diana, cómo voy, ayúdame. Esta, acá. Bueno, en esta, justamente siguiendo con China... Perdón, tenía cancelado el audio, ¿vas bien? Ah, bueno, perfecto. En este tema, siguiendo con China, la verdad, y en el marco de que la crisis 2007 y 2008 nunca fue superada, hemos tenido docentes, Demian, distintos, Ricardo Forrester, han pasado realmente planteando los por qué y explicando. Entonces, para no superponer, yo creo que es importante tener en la radiografía en China que realmente también la comunidad o el pueblo chino se ha endeudado. La deuda sobre producto, que es lo que muestra el gráfico, que tiene las 3 barritas, la que es en azul es para los hogares, la que es en celeste es para las empresas, la que es en negrito, o sea, la parte negrita de la barra es el gobierno. Y esto es punto del PBI. O sea, China tiene un endeudamiento al 2018 de 253% de su producto. Es cierto que el nivel de endeudamiento global del mundo está en 320, pero ha habido un aumento de endeudamiento fuerte y un aumento de endeudamiento también marcado en los hogares.
Y a mí me gustaría hacer foco en lo de las empresas. Las empresas concentran el 60% de ese endeudamiento. Vuelvo a decir, el endeudamiento es como porcentaje del Producto Bruto de China. Y esas empresas yo las dividí en privadas y estatales. Las empresas estatales tienen una menor participación dentro de la deuda del total de las empresas y tienen un leve mayor rendimiento, que ha caído, pero que se aterriza entre el 8 y el 9%. Las empresas estatales están más endeudadas, o sea, tienen una participación mayor dentro del total del endeudamiento, y si bien empezaron a recuperar la tasa de rendimiento, bueno, tienen desafíos por delante. Y yo esto lo quiero vincular, porque lo que quiero plantear es cómo China se estaba preparando y la profundización, y el COVID ha profundizado su estrategia post-pandemia. Y voy a hablar de la franja o la ruta de la seda, que hace referencia a las viejas rutas de la seda y demás, pero que hoy en día es llamado por los economistas como el Plan Marshall II de la República Popular China. Lo que ofrece es una cantidad importantísima de financiamiento para diversos desarrollos productivos, pero afuera, digamos, al exterior de China. Tiene que ver lo que hablábamos con la necesidad de globalización. Tiene que ver también con la necesidad de, a partir de esas inversiones, ellos integrar cadenas de valor. Tiene que ver con la internacionalización. Los proyectos van desde una planta de carbonato de calcio en Bolivia hasta la remoción y un nuevo puerto comercial para la remoción y un nuevo puerto comercial en Grecia, el gasoducto de Kazajistán, un tren de alta velocidad entre China y Laos. Bueno, nuestra vicepresidenta en el marco del Senado y nuestro presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Jorge Tayana, y nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, han iniciado las acciones para adherir a los convenios, porque ya 19 países de Latinoamérica han adherido, salvo México y Brasil. Así que, bueno, esto es una enorme oportunidad que está en consenso con lo que planteábamos anteriormente, los desafíos que tiene que plantear China, que se le plantean a China. La próxima. Ahora sí, estás a unos 5 minutos. 5 minutos, bueno. Entonces saca esta, pasamos, sacala, pasa la otra. Acá solamente mostrar, la anterior sí, solamente mostrar los efectos sobre bueno, voy a decirla, déjala acá. El efecto sobre el empleo, gracias Paulina, el efecto sobre el empleo, claramente se perdieron en horas equivalentes 155 millones de puestos de trabajo en el primer trimestre, 400 millones es en el segundo trimestre, y vamos a un rango, esto fue anunciado en el acta que por el centenario de la OIT sacó como documento, vamos entre una pérdida de 140 y 340 millones de empleos, según haya rebote o no. Pasemos, por favor, Paulina, a la próxima. Bueno, esta pasémosla. Vayamos a esta. Vamos a focalizarnos a la anterior, gracias. Focalicémonos a esta. Bueno, yo creo que, ver los desafíos de la pospandemia es muy difícil si no vemos de dónde partimos y también qué hicimos y qué destruyeron aquellos que estuvieron después de nosotros. Las otras dos filminas que ustedes van a poder ver, porque esto va a estar subido a la página del seminario, bueno, claramente mostraba la política industrial del gobierno de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. Una política industrial que estaba basada en la ciencia y tecnología, la administración de comercio, no firmar cualquier acuerdo, se firma el acuerdo que es ganancioso internacional, me estoy refiriendo para ambas partes, el proyecto de bicentenario, los parques industriales, los créditos específicos para pyme, las promociones sectoriales desde la electrónica, las autopartes, el software, la biotecnología, en fin, la industria para la defensa, satélites. Bueno, la política industrial es una decisión de Estado. Nadie le regala la política industrial y menos a los países de desarrollo medio. A nadie, pero menos a nosotros. Bueno, ¿qué es lo que vemos después con Macri? Nada, no solamente el nada, no política industrial, la destrucción, con medidas que son el famoso combo explosivo que destruyeron a grandes empresas, pymes, etcétera. Y acá está el resumen. El 2003 al 2015, promedio anual, esto es promedio anual, se crearon 1.509 empresas.
2016-2019 se perdieron 1.348 empresas. Es decir, Macri se llevó el 30% del trabajo que hicimos, en cuanto a su no política, o yo diría política antiindustrial. En empleo, y se crearon en promedio 39.900 puestos de trabajo, esto es información de la FIP de 2003 a 2015. En el gobierno de Macri se perdían 35.741 empleos por año. La próxima, por favor. Acá mostré, bueno, el derrumbe del consumo. Nosotros somos los azules y ellos, bueno, obvio, los amarillos. Realmente nos lleva a niveles de consumo del 2008. La próxima. Ese es el consumo per cápita. Esta me interesa, porque ¿quiénes fueron los ganadores y perdedores visto de adentro, ¿no? Desde el sector productivo, desde una pyme? Esta es la estructura de costos de una pyme. La estructura de costos de una pyme, y tomé tres temas, lo que es el costo de la materia prima, el costo salarial y el costo de energía y logística. Ustedes fíjense que está en un color medio, no sé, yo no diría si es naranja, pero bueno, más o menos, y fíjense cómo en el 2014 representaba de la estructura de costos de una pyme, de más o menos hasta 40 y 50 empleados, el 12% del costo. Y los trabajadores representaban el 34%. Al 2018, lo que sería el costo de energía, logística, tarifas, representaba el 30%. Había aumentado proporcionalmente su peso dentro del costo de una pyme en 147%. La contracara de aumento de 37 veces en tarifas, como la electricidad, 25 en gas, dolarización de los combustibles. Bueno, luego, ¿quién pagó el pato? Y bueno, diríamos que en los gobiernos neoliberales ya sabemos que siempre son los trabajadores y las trabajadoras, y hay una pérdida de participación del 35%, ya sea por degradación de condiciones de trabajo, por reducción de horas extras, por despidos, por suspensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también fíjense que se reduce la participación de la materia prima, y realmente lo que yo creo, y creo que es también los desafíos que muy bien están encarando nuestro presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta, ministro Culfas, Basterra, y bueno, todo el equipo económico, tiene que ver con que no solamente destruyó y destruimos aparato productivo, sino que también lo primarizamos, aún el industrial. Porque hoy tenemos menos materia prima, porque materias primas más diversificadas, o han cerrado las productoras locales, o también estamos ya en una primarización de la industrialización. La próxima, por favor. La próxima más. Bueno, yo acá tomé, bueno, en la anterior lo cuento, tomé el chart de Demian Panigo. Bueno, porque compartía plenamente el que hablaba de los ejes de una reactivación y las nuevas propuestas para industria, y me focalicé en complementarle dos puntos. El primero le hablaba del compre nacional como factor de puja y de compra, digamos, de empuje de la demanda. Yo, por supuesto, sin ninguna discusión, la atracción de compra del Estado es una política de Estado en todos los países del mundo. Pero sí dije, mira, también se puede trabajar con el sector privado en desarrollo de proveedores, sustitución de importaciones y exportación sustentable. Y bueno, algunos ejemplos, por ejemplo, el tema de electrodomésticos, lo que se logró en integración en lo que es lavarropas en línea blanca, trajimos la empresa para producir los motores WEG, que son motores universales, para los lavarropas automáticos. Bueno, se fue porque, bueno, frente a la apertura irracional, el tema de motos, llegar a conciliar 1.000 motopartistas, que realmente generaron en las motos de hasta 50 centímetros cúbicos una integración muy importante, con la consecuencia generación de puestos de trabajo, autopartes, realmente volver a recuperar, y vamos por más, obviamente, los 12 puntos de integración local que se perdieron. La integración local promedio a fines del 2015, que por supuesto que era para pelear y subir mucho más, me hablo de autopartes locales, bueno, claramente del 33-34% que estaba, hoy está en el 20%. Hay empresas de autopartistas o terminales que no están pudiendo acceder a las exigencias de la ley de promoción del autopartismo porque no llegan a la mínima base y tienen que trabajar para poder llegar a esa integración. Y luego voy a hablar del petróleo y gas. Bueno, también hay
Acá realmente ustedes saben que el tema de petróleo y gas y el tema de la minería, en general, el proceso de exploración, explotación y extracción, especialmente en petróleo y gas, está relacionado, vinculado mayormente con las empresas de servicios petroleros, Schlumberger, Halliburton, Weatherford, que en general o importan la tecnología, traen en admisión temporaria los equipos, o, bueno, directamente los importan. Se hizo un trabajo muy exitoso que yo quiero revalorizar a la vista de que se puede perfeccionar y hacer mejor. Por ejemplo, con el primer perforador hidráulico, que fue transferencia de tecnología de Drillmec, una empresa italiana con proyección a toda Europa, y un clúster de 14 empresas metalmecánicas de la provincia de Buenos Aires, Neuquén y Santa Fe. Lo mismo hablamos con las bombas de fractura, donde la empresa, Halliburton, no era Halliburton, ahí está, sí, era Halliburton, donde la empresa Halliburton se vinculó con la empresa Hale de Santa Fe y con su transferencia de tecnología sustituyó, y estando digamos, el acuerdo en mesas que se discutieron con el INTI, también había consultas a las universidades, había procesos de capacitación, había transferencia formal de tecnología. Esto es el camino para la, digamos, difusión dentro de la industria de petróleo y gas del trabajo para las pequeñas y medianas empresas y del empleo. Y por último, en la minería, las bolas de molino. Bueno, las bolas de molino se importaban de Chile, me acuerdo siempre, 200 millones de dólares. Bueno, 200 millones de dólares importadas de Chile, las bolas, nosotros realmente tenemos una industria metalmecánica de lujo. Bueno, logramos a partir del trabajo con las mineras, el trabajo con el INTI y el trabajo con una importante empresa siderúrgica, que las bolas de molino sean bolas de molino son las que se usan para cuando uno muele, así se las pone adentro y así uno muele el mineral. Porque todavía no lo exportamos procesado como sería la segunda etapa. La próxima. Bueno, esto es otro tema que me pareció anterior, por favor. Este es otro tema anterior, que me gustaría comentar pero creo que es un aporte importante. A ver, se habla de la integración latinoamericana, de las diferencias que tenemos, primero, que es el camino irreversible, pero bueno, de las diferencias que hay respecto a los posicionamientos ideológicos, más en este momento. Entonces, se hicieron desde el 2014 al 2015, bajo la presidencia de IPF de Miguel Galucho, y aportado con un trabajo del Ministerio de Producción, en ese momento de Industria, donde la propuesta era, está bien, podrá ser Pemex, que en ese momento estaba Peña Nieto, que no pertenecía, digamos, que pertenecía a un partido, digamos, de lo que podríamos llamar derecha, neoliberal, etcétera, etcétera. También en Colombia, se hizo también en Cartagena, en Colombia, en ese caso estaba Santos. Ahora, bien, ¿qué es esto? A ver, si todas estas empresas, independientemente de la ideología, son estatales, porque una es la empresa estatal de combustible de México, de Colombia, de Chile, de Uruguay, de Brasil, de Bolivia, de Ecuador. Ahora, ¿cómo puede ser que no ordenemos tener una estrategia para poder entre nosotros articular la importación e exportación de bienes y servicios que sustituye exportaciones y luego administrar esa oferta, digamos, tal que pongamos pautas a lo que nos está viniendo de afuera? Y ahora sí la otra. Las cifras no son menores. Esto es del 2013, pero, a ver, oscila respecto a la caída de INPO-EXPO según el ciclo, pero de todas las importaciones de Aladi, acá están marcadas las importaciones de manufactura de origen industrial son el 76%. O sea que el modelo centro-periferia, viste, no, 76%. Ahora, las importaciones de petróleo y gas son el 10% más o menos, entre el 9 y 10% de ese universo. Entonces, con una red de procuras, como aprendí, le dicen en el mundo los petroleros, con una red de procuras estatales que compran, esta cuestión de tensión del sector externo y la capacidad de utilizar estas divisas
para la generación de otras propuestas y la generación de trabajo que se generaría esa articulación, y que se avanzó con México, se avanzó con Ecuador, y bueno, creo que es un tema para plantear. ¿Por qué? Porque son estatales, independientemente del signo político. La próxima. Disculpa. Ahí está. Bueno, acá es nada más mostrar, esto era un programa de inversiones, el programa de 5 años de inversiones, que fíjense las cifras, 600.000 millones de dólares, o sea, Tenés que ir redondeando, Débora. Sí, termino, 3 minutos más. Bueno, este es el programa de inversiones, cifras cuantiosas, la participación que podemos tener a nivel regional en estas inversiones. A ver, certificando proveedores. Si es un proveedor que ya está certificado por Pemex o por YPF, ¿por qué no le damos el mercado regional de las procuras estatales latinoamericanas? No digo que sea fácil, no quiero ser utópica, llevo mucho trabajo, pero sí hay una alternativa a estudiar. Y más cuando uno ve esto del costado. Las importaciones de Aladi entre plásticos y petroquímica son de 80.000 millones de dólares al año. Cuando ves cuánto hay diferencia entre lo que exportamos de petróleo y lo que importamos de petróleo mismo refinado, son 10.000 millones de dólares. Creo que esto lo dice todo. La próxima, y ya voy redondeando, el tema de parques industriales, creo que es un eje, y que me parece que hay una cuestión superadora, todas las condiciones de los agrupamientos industriales para el desarrollo local, ordenamiento urbano, mejora de la competitividad, esto creo que lo tenemos claro. Acá hay dos cuestiones. Primero, la necesidad imperiosa del desarrollo de polos científicos, tecnológicos y de innovación productiva a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Y la segunda, tengamos en cuenta también el tema de la gobernanza en los agrupamientos industriales. ¿A qué me refiero? Frente al avance de los parques privados, que totalmente bien, etcétera, para especificidades, etcétera, veamos especialmente en aquellos vinculados a innovación, a ciencia y tecnología, a lo que es el desarrollo sustentable con el medio ambiente, una gobernanza que implique el Estado, los privados y nuestro sistema científico-tecnológico y de universidades. Creo que son un eje fundamental que como herramienta de política de Estado no debemos perder. La próxima, y ya. Yo con esto lo único que quiero mostrar, el doble estándar. Esto es del 2019. Todos los países que ven ahí tenían política industrial. Todos. No me queda ninguno. Fíjense qué pasa, no pude hacer ningún cuadrito en la América del Sur. Es la América del Sur de Macri y la América del Sur de Bolsonaro. La política de Estado la política industrial es una decisión de política de Estado. Las herramientas son las que dinámicamente responden. Ahora, los doble estándar, no más. Creo que eso sí tiene que quedarnos claro para la pospandemia. La última, y esta es un chart, y es la final, así que es un chart donde, guarda con este tema de que las cadenas globales se van a hacer más cortas a partir de que vimos a Francia y Estados Unidos peleándose por barbijos o respiradores, va a haber una concentración, no cadenas tan largas, van a ser más regionales. Creo que sin lugar a dudas es una tendencia. Ahora, no viene gratis, no viene sin una política de Estado. No viene sin rompernos la cabeza y pensar qué es lo más creativo y cómo tenemos que posicionarnos. Por eso yo estuve hablando de la región, del contexto mundial, de China. ¿Por qué? ¿Qué dice? Trump se supone que es, como decía Tayana y me hacía reír, el dueño de la pelota. Bueno, está con su guerra comercial. Después de la guerra comercial, ustedes van a ver la respuesta de los que no se van a ir de China. Del 90 al 87%. Ahora fíjense, ¿se va a ir a Estados Unidos? Nunca pasa del 4%. ¿Dónde se va? Fundamentalmente a países alternativos. Fíjense el crecimiento de Vietnam. Así que ni el dueño de la pelota, ojalá fuera tan fácil, o sea, el circunscribirnos a sí política comercial inteligente, sí administración de comercio, sí, pero claramente
una política de Estado industrial innovadora, que respete al medio ambiente, que genere asociaciones gananciosas en el ámbito público y en el privado, y también empezar a evaluar socios comerciales que ya no serán objeto de compras de productos primarios o alimentos, sino que sean aquellos que nos puedan abrir la puerta para el desarrollo. Así que bueno, la final es muchísimas gracias, disculpen si me pasé un ratito, pero bueno, muchísimas gracias. Gracias, Débora. Para los que estaban preguntando, ALADI es la Asociación Latinoamericana de Integración. Igual lo puse en el chat. Bueno, ahora vamos a presentar a Matías Estrasiolier, es médico veterinario de la Universidad Nacional de Río Cuarto, es empresario PYME, tiene una veterinaria, ha trabajado sobre todo en desarrollo rural, en coordinación de comisiones del programa de regularización dominial, ha sido consultor del Banco Mundial en este tema, ha trabajado en el RENATEA, y además es uno de los fundadores y actual director del Centro de Estudios Agrarios, que es un centro de estudios de compañeros militantes jóvenes con una mirada muy militante para los temas agropecuarios. Les paso un aviso ya que estoy, el centro ha escrito un libro sobre las 50 sombras del agro en la época del macrismo, donde con números concretos y de números sacados de las estadísticas oficiales demuestran quién ganó, como decía Débora, no fueron los productores los que ganaron en esa época. El libro está por el momento en una editorial para ser publicado. Pero lo que le gusta y nos gusta recalcar de Matías es que es un militante, que comenzó militando en el colegio secundario, por supuesto siguió toda su militancia durante la universidad, generó círculos de veterinarios en Córdoba, en su pueblo natal, que es aunque le sientan que habla medio mendocino, es de Colonia Carolla. Estuvo en un contingente que fue luego del postbloqueo a Venezuela a trabajar en Venezuela, y por eso, digamos, pensamos que esa conjunción de profesión, expertise y militancia es lo que hacía que era importante para que nos pudiera dar la charla hoy en día. Así que todo tuyo, Matías. Cuando falten 5 minutos te aviso. Bueno, bien. Difícil de arrancar con lo que me hace emocionar, pero bueno, y sobre todo con la terrible exposición que acaba de dar Débora. Ahí se ve la pantalla, compartir pantalla, compartir, tiki, listo. Bueno. Falta ponerla en pantalla completa. Ahí se ve completa. Bueno. Bien. Bueno, un poco la idea de esta clase es ver los desafíos de construir un nuevo modelo agroalimentario, para lo cual vamos a partir, mientras tiembla, tratar de ver un poco lo que pasó, hacer un análisis de situación desde dónde partimos, y lo que observamos es que la pandemia del COVID-19 de alguna manera vino a agudizar la crisis del sistema global, porque ya existía una crisis que ya estaba, un sistema en crisis total que ya estaba, que es producto de un sistema global de producción de riqueza socialmente producida, en el cual en Latinoamérica, en nuestra América, hace 500 años, llegó con una premisa de ganar dinero, básicamente, y generó 2 puntos en contradicción. Decimos que los 2 puntos en contradicción son los que están arriba, que es una minoría que vive bien y sin trabajar, y acá hay unos datos duros respecto a esto, y que los dicen la ONG Oxfam, que marca que en 2017 solamente 43 personas tenían las mismas riquezas que 3.800 millones de personas, y en el 2018 se concentró en 26 personas. Otro dato que es un dato de color, pero que lo pueden ver en el medidor en tiempo real de la fortuna del planeta, la revista Forbes, donde como dato de color, los 3 hijos del fundador de Walmart tienen 172.000 millones y el fundador de Amazon, Jeff Bezos, tiene 142.000 millones. Entonces, entre estas 4 personas que de alguna manera están involucradas en el comercio global, tanto en lo virtual como en lo real,
concentran esta cantidad de plata. En el otro punto de la contradicción están los de abajo, que es una mayoría que debe trabajar para sobrevivir, debe vender su fuerza de trabajo para sobrevivir, con algunos datos importantes, unos datos duros. El Programa Mundial de Alimentos cuenta que en el año 2019 finalizó con 135 millones de personas sufriendo hambre extremo. Calcula que para el final de este año, con la pandemia incluida, eso llegue casi a 265 millones. En la Argentina, tomando los datos de la UCA, el 2019, después de la macrisis, de la pandemia de Macri, terminó con 32% de los hogares en situación de pobreza y casi el 60% de los niños y adolescentes sumergidos en la pobreza. Pero además de esto, no solamente impacta en lo social, sino también el impacto en nuestra casa, el impacto en el ambiente, porque provocó el agotamiento y la destrucción de la biosfera y la biodiversidad. Esto es un informe, en el informe de la ONU, de perspectiva del medio ambiente, pronostica el agotamiento y la destrucción de la biosfera y la biodiversidad, de la destrucción del planeta. Curiosamente pone como principales causas el deshielo del Polo Norte, la contaminación del aire, la extensión del desierto, pero no habla de un sistema de explotación mundial que en los últimos años ha destruido el planeta y es casi que el principal causa de esta destrucción del planeta, en el cual solamente la premisa es ganar dinero y apropiarse la riqueza para los más ricos. Bueno, y esto es en nuestro país. ¿Qué pasó en la Argentina? Nuestro país, como parte de ese orden mundial del sistema de producción de riqueza, ha generado una zona central, una Argentina viable que le llaman a algunos, la región de la Pampa Húmeda, en la cual, gracias a los recursos extraordinarios de la biosfera y la biodiversidad de la naturaleza de la región pampeana, ha generado un modelo en el orden mundial de explotación de esos recursos, gracias al conocimiento de punta y a la proximidad de los puertos, donde el principal objetivo es exportar la producción sin importar la contaminación ambiental, y esa extracción de riqueza en general se concentra, esa riqueza socialmente producida en nuestro país, se concentra en las manos de las clases privilegiadas globales a través de las transnacionales. ¿Por qué? Porque el sistema global, el mercado global de alimentos está dominado por una red de empresas transnacionales que, curiosamente, cuando vemos estas empresas transnacionales controlan la comercialización de materias primas, Bunge, Cargill, ADM, Nidera, para hacer un pantallazo general. En el paquete tecnológico y biotecnológico, las fusiones de Bayer Monsanto, Dow DuPont, Syngenta Chen China, y en lo que es la maquinaria, básicamente con John Deere a la cabeza, que ahí hay un par de puntos que está bueno. Después los profundizaremos. Vamos a hacer un pantallazo general de esto. En la distribución de alimentos, Nestlé, PepsiCo, Unilever son las transnacionales que están a la cabeza de eso. En la elaboración, perdón, y en la distribución, Walmart, Costco, Carrefour. Bueno, esto es un sistema que básicamente ha relegado el fin social del alimento para ponerlo solamente con el fin de generar riqueza y de apropiarse de esa riqueza, y sin importarle el impacto ambiental que produce. Por eso decimos que el desarrollo de un polo productivo científico agroindustrial de alta competitividad no ha logrado resolver las desigualdades sociales, ni la dependencia económica, ni la pobreza, ni el hambre, y eso lo demuestran los datos duros que vimos de la UCA. Y en el Censo Nacional Agropecuario, lo que es la disminución del número de productores. Bueno, acá me quiero detener un poquito y poner en valor estos espacios de formación y debate, porque son la posibilidad donde encontramos la mirada colectiva de la construcción del conocimiento y poder ver un poquito más allá del polvo, que bueno, algunas compañeras como Cristina tienen la capacidad de ver más allá del polvo, por eso es una líder, pero nosotros debemos
dar esa mirada más allá del polvo, acá discutiendo, debatiendo, enriqueciéndonos, como la maravillosa exposición que hizo Débora recién. Entonces ahí nos empezamos a interpelar y empezamos a preguntarnos cosas. ¿Sirven los modelos tradicionales de producción, de logística, de consumo? ¿Hay que seguir esa vieja receta? ¿Alcanza con el Estado? ¿Alcanza con los partidos, las organizaciones? Bueno, interpelándonos en eso, creo fuertemente que el concepto de comunidad organizada es un concepto que hoy cobra mucha importancia. Claudia Bernaza dio una ponencia espectacular la clase pasada que me encantó, cómo habló de comunidad organizada, y eso trasladándolo vamos a tratar de trasladarlo a la parte productiva del sector agroalimentario. Esa comunidad organizada que hablaba Claudia Bernaza, nosotros la entendemos como un proceso dialéctico de lucha constante, de construcción constante. Y en la Argentina se ha dado una contradicción central entre lo que llamamos patria cerealera versus patria productiva. Y esto está bien que sea así, debe ser así, porque mientras la patria cerealera se ha desarrollado y ha pensado en la producción de alimentos para abaratar los costos de materia prima y alimentación del desarrollo productivo industrial y de otros países, principalmente Europa, y en la patria productiva piensa en el desarrollo nuestro, en el desarrollo de nuestra Argentina, de nuestra patria, de nuestros habitantes, pensando en todo lo que decimos, generación de trabajo, agregado de valor en origen, arraigo con movilidad social ascendente, con perspectiva de género inclusiva, etcétera, 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 todo el país federal. Pero bueno, evidentemente viene ganando la patria cerealera. Vemos que nosotros producimos 150 millones de toneladas de cereales, 6 millones de carne entre vacuna, ovina, porcina. Capturamos 730.000 toneladas de pesca marítima, producimos más de 10.000 millones de litros de leche, 10 millones de toneladas de hortalizas y verdura, 11.000 millones de huevos, 3 millones de cítricos, todo para tirarle algunos datos rápidamente. Todo pensado esta producción en un sistema de transporte basado en rutas, carreteras, ferrocarriles y la ruta de la hidrovía fluvial que piensa en la comercialización transatlántica. Y en eso ha generado un desarrollo desigual. La Argentina tiene hoy un desarrollo desigual. Lo vemos en el ejemplo de cerdo. Cerdo es un tema que hoy está interpelándonos y vimos en el desarrollo de cerdo donde tenemos alrededor, según los datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, casi 4.300 unidades productivas con 950.000 madres. Producimos 700.000 toneladas anuales. El 98% es consumo interno a una cantidad de alrededor de 15 kilogramos por habitante por año. Ahora todo eso se concentra. El 80% se concentra en la región central, básicamente en Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires. Y cuando nos detenemos en ese, ¿por qué hablamos de ese desarrollo desigual? Porque vemos que en la región central se necesitan para consumir, supongamos que todos y todas consuman 15 kilogramos por habitante por año, necesitan alrededor de 438.000 toneladas para consumir en la región central y se producen 673.000, o sea que sobran 240.000 toneladas de producción. Sin embargo, cuando vemos el desarrollo en el NEA, por ejemplo, observamos que apenas se producen 16.000 toneladas y necesitarían, si todas y todos en el NEA consumieran 15 kilogramos por habitante por año, necesitarían 54.000 toneladas. En toda la región extrapampeana se produce menos de la mitad de lo que se consume localmente. Entonces vemos que hay un desarrollo desigual en nuestro país. Y en eso también nos interpelamos para reflexionar y empezamos a pensar, ¿se podría pensar un plan federal porcino cuyo excedente se destine al mercado externo para generar divisa y garanticemos la proteína animal en cada una de las mesas de los argentinos y las argentinas? ¿Cuánto impacto ambiental reduciríamos si tenemos la producción en cercanía? ¿Es posible generar producción y trabajo digno en lugares donde el hambre y la pobreza son parte del paisaje? Son cosas que nos tenemos que interpelar y empezamos a ver que los indicadores a los que habitualmente estamos acostumbrados son competitividad, rentabilidad, productividad, y empezamos a ver el impacto ambiental, la huella de carbono, etcétera, como indicadores, pero no vemos los indicadores de impacto humano, de impacto social, de impacto comunal. Por eso
Este concepto de runa indicadores lo hemos tomado hace poquito, un poco tomando la palabra quechua runa, que es un indicador humano. Y vemos que nos ponen a discutir agroecologismo versus agronegocio, que entendemos que es una antinomia. Esto lo quiero poner porque me parece que es importante resaltar. Bayer Monsanto, hace un par de días atrás, publicó en La Nación, anunció que va a dar créditos para los productores que reduzcan el impacto ambiental. Puede ser una producción agroecológica y tener trabajo infantil, puede ser agroecológico orgánico y tener explotación laboral. Bueno, entonces ahí nos damos cuenta que la pelea central es por el control de los tiempos sociales de producción y la concentración de la riqueza socialmente producida. Mire, les voy a dar otro ejemplo que estuve buscando bastante, algo que hable de lo que es el hombre, el trabajo y demás. Y encontré en una cuestión de Tambo, donde vemos que hablaba del tambo cuando pasó en la etapa de ordeñe manual al ordeñe mecanizado. El paper ese que lo encontré, y de verdad busqué como 20, 25 papers y encontré uno solo, hablaba de que el ordeñe manual, un trabajador tenía que estar 7 minutos y medio por vaca. ¿Tá? Esa señora, imagínense la señora ahí que está ordeñando, pero imagínense que es en julio, agosto, en el sur de Santa Fe, a las 4 o 5 de la mañana, ordeñando una vaca manualmente. Cuando llegó el ordeñe mecanizado, se dio una reducción de esos tiempos a 85 segundos, y además no solamente eso, sino que muestra el paper que en un ordeñe mecanizado con 8 bajadas, un rodeo de 100 vacas demoraba 2 horas 10 en ordeñarse, pero cuando lo ponían en un sistema que era de 24 bajadas, o sea, daba un progreso en cuanto a la mecanización, con 2 trabajadores se podían ordeñar 300 vacas en la misma hora, o sea, triplicaba la productividad, multiplicando por 2 los tiempos sociales, la fuerza, porque necesitaba 2 trabajadores. Ahora, nos preguntamos, ¿las condiciones de la trabajadora y el trabajador cambiaron? ¿Se las garantizan? ¿El salario mejoró o no mejoró? Y ahora viene el tambo robotizado, que la estoy volviendo loca, Diana, con lo que es el tambo robotizado, porque la verdad que es espectacular ver las mejoras en productividad, en bienestar animal, etcétera, 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 y sobre todo en la mejora de la condición del trabajador y la trabajadora, porque pasa de ordeñar así a mano o mecánicamente en una fosa poniendo pezonera a poder estar ahora en una salita calefaccionada con una computadora donde puede definir las cosas en esa computadora. Me quedan 5 minutos. Estoy viendo, ¿no? Más o menos. Ahí me sonó que. Bueno. Un poquito más. Bueno, yo te aviso a los 5. Bueno. Para que lo descarto, porque me lo puse ahí para que no me vuele. Bueno. Y veíamos que ahora lo que se necesita es un trabajador tambero que tiene que tener un conocimiento mucho mayor, o sea, necesita una industria altamente intensiva en conocimiento, pero va a estar en una salita decidiendo en una aplicación, en una computadora, en el propio teléfono, cuáles son las acciones que deciden. Ahora, nos preguntamos, ¿cuántas vacas se pueden ordeñar sin ningún trabajador? O sea, ¿se puede ordeñar alguna vaca sin la acción de un trabajador o de una trabajadora? Bueno, entonces, a partir de eso, ¿qué vemos? Vemos que hay una revolución. La revolución está sucediendo, de hecho lo afirmamos en una publicación que hicimos, dijimos la revolución 4.0 es un hecho que se está y se estará realizando, y negarla o tratar de combatirla es una opción retardataria, aunque venga de los sectores más progresistas o de los sectores de los CEOs de las transnacionales. ¿Qué es lo que creemos? Que esta revolución 4.0 va a determinar que seamos patria o colonia, pero digital. Y acá lo que estamos observando es que se viene un modelo de industrialización, digitalización, informatización de la ruralidad, donde estamos convencidos que el conocimiento y la ciencia van a dar las grandes respuestas a algunas de las trabas que aquejan a la humanidad, y pueden ser favorables o pueden ser peores, pueden ser más explotadas y destruir más el ambiente, o pueden ser con mejores condiciones para los de abajo
y protegiendo el ambiente. Hablamos de esto, industrialización, digitalización, informatización de la ruralidad, parte de lo que expuso Débora recién, que es fantástico. Hablamos de invertir en conocimiento, agricultura inteligente, innovación, desarrollo, Big Data, 5G, robótica, Internet de las cosas, la nanotecnología. Hablamos de lo que es la unión de lo real con lo virtual y lo biológico, y acá hay un ejemplo de agricultura 4.0 que tiene que ver con el SAUCOM, que es Industria Conocimiento Nacional, y qué maravilloso. Pensemos que vos para tener vos sos productor de hortícola, que producía acelga, vos te tenés que levantar a las 6 de la mañana para desayunar, vestirte, pasar a buscar a la trabajadora o al trabajador agrario, transitar 10, 20, 30 kilómetros hasta que llegás a la finca y empezar a realizar las labores de la finca. Bueno, ahora con esto de la unión y de lo virtual con lo real y lo biológico, vos imaginate que estás en tu casa, ya no te levantás a las 6 de la mañana, te levantás a las 7:30, mientras estás preparándote el desayuno, abrís el teléfono o la tablet o la compu y abrí la aplicación. En la aplicación un dron ya recorrió la hectárea productiva, captó las imágenes, te las mandó por el SAUCOM vía satelital a tu aplicación. En tu aplicación te aparecieron y te dice, che, la selguita está teniendo estrés hídrico. Entonces vos necesitas abrir el sistema de riego. Apretás la pantallita, tocas la pantallita, apretás el clic del mouse, lo que sea, y le da la orden para que, a través del Internet de todas las cosas, para que el sistema de riego robotizado empiece a regar. O sea, eso es conocimiento argentino, es nuestro. Es algo que hicimos y es algo real que está pasando. Y ahí empezamos a pensar nuestro sueño, en el sueño de la Argentina productiva y sustentable basada en las 4B, esta locura de la que hablamos de que podemos hacer una Argentina productiva y sustentable, donde la bioeconomía y la bioética estén garantizando el cuidado y la protección de la biosfera. Le dejo en el PowerPoint acá los conceptos. Podemos soñar esta patria productiva y sustentable. Y bueno, ¿y qué hablamos de esto? Porque ¿qué hablamos cuando hablamos de las 4B y de la patria productiva y sustentable? Acá quiero contar un poco. El libro este que estamos editando, que nos pasó el chivo Diana, y aprovecho y lo paso el chivo, que se llama 50 sombras del agro, porque vemos en 50 sombras, son 50 notas donde mostramos cómo el macrismo destruyó el sector productivo, y lo mostró excelentemente Débora recién. Pero lo más lindo del libro es la introducción, porque para empezar a escribir el libro, para poder mostrarlo, en la introducción mostramos desde cuál fue el punto de partida en el 2015, desde dónde partió el macrismo. Y en ese punto de partida nos encontramos con todo lo que hicimos desde el 2003 al 2015. Y es maravilloso porque es totalmente errado de que Kirchner, Néstor y Cristina destruyeron y estaban en contra del campo. Son unos avances terribles. Y eso, lo más lindo de eso es que ese sueño ya lo hicimos, o sea, no partimos de algo que no sabemos, lo hicimos, lo pudimos hacer y lo vamos a poder hacer. Y podemos hacer lo que es, que además sea ese modelo agroalimentario nacional, popular y profundamente feminista. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de pensar en un nuevo modelo agroalimentario inclusivo federal, que esté conectado en cada punto del país a través de la red de conectividad rural, que una con los drones, la robótica, la inteligencia artificial, los satélites, te produzca la nube nacional de datos, que es importantísimo, lo dijo Débora, la Big Data que generamos nosotros, que quede en nuestras manos, y todo eso conectado en una red estructuralmente unido con lo que es la plataforma de inclusión y vinculación agroalimentaria. Le pusimos PIVA, queda lindo el nombre, incluso está lindo el nombre, en la cual todos los actores del... Van quedando 5. Bueno, todos los actores del sistema productivo puedan subir datos y obtener respuesta inmediatamente. Eso, cuando la 5G esté andando, le va a dar una instantaneidad increíble, donde va a ser muy rápida la respuesta, pero va a generar datos, lo sube a la red nuestra, la nube nacional de datos rurales, y obtiene una respuesta. Todo eso unido en polos tecnológicos regionales en cada una de las regiones, con nodo científico tecnológico provincial y con células de innovación locales.
Local es un concepto que une lo local, el desarrollo territorial con lo global. A través de la virtualidad lo podemos unir en cualquier parte, en una red de toda la Argentina. Sí es importante determinar que tenemos que poner en el centro a las mujeres y a los hombres, y eso es central, describir cuáles son los actores. Y estos actores son las y los productores, las y los campesinos, las y los pymes agroalimentarios, y todo ese entramado productivo que son los que generan, los que producen valor, los que generan las riquezas. Debe ser un modelo que proteja los recursos naturales y garantice la soberanía alimentaria. Debe pensar primero en lo que es alimentar a las argentinas y a los argentinos y luego generar divisas. Debe ser, la base es la inclusión y la democratización del conocimiento y la tecnología para los y las trabajadores de la tierra, que de alguna manera engloba a todos los actores que dijimos recién. Debe promover el desarrollo territorial con inclusión social y arraigo con movilidad social ascendente. Hoy es esto que hablamos, que la virtualidad permite que una persona de Pumamarca, Jujuy, pueda desarrollarse si está conectada, si está con buena conectividad, igual que una persona que vive en Caballito o en Palermo, porque hoy no hay mucha diferencia. De eso hablamos con movilidad social ascendente. Incluso podemos hasta brindar cosas que tengan que ver con salud, con alertas tempranas de violencia de género, etcétera, etcétera, etcétera. Hablamos de la soberanía del conocimiento y la soberanía agroalimentaria, que sean los pilares de la patria productiva. Y bueno, para finalizar, cuando pase el temblor, vamos a tener un mundo donde la economía va a estar digitalizada, y la unión de lo real con la unión de lo virtual con lo real y lo biológico va a disminuir los tiempos sociales de producción, y quizás, si podemos, va a lograr que no se destruya la biodiversidad y la biosfera, pero va a depender de nosotros, de nuestra comunidad organizada y de las luchas que demos, que tampoco sea explotador ni oprima a las mujeres y a los trabajadores. Néstor llegó hace 17 años proponiéndonos un sueño, dijo: vengo a proponerle un sueño, e hizo una sola promesa, que fue no dejar sus convicciones en la puerta de la Casa Rosada. Hoy nosotros tenemos ese desafío de mantener el sueño de Néstor y de construir una patria libre, justa y soberana. Muchas gracias. Gracias a vos. A ver, bajala. Ahí está, a ver, ahí está. Bien, gracias, gracias Matías. Y me gustaría recalcar algo que dijiste al principio para que también quede en la mente de todos. La controversia no es agronegocio o agroecología, porque puede haber una agroecología que concentre, exactamente igual que el agronegocio. La discusión está en el tema social, digamos, cómo se incorpora y cómo se incorpora la tecnología a los agricultores familiares y a los pequeños agricultores. Bueno, es impresionante, chicos, los dos, ambos chiques, les voy a decir chiques. Muchas gracias por toda la charla que han dado, y le paso la palabra a Gabriela, que tiene un trabajo terrible por lo que estuve viendo en el chat. Bueno, paso primero a hacer algunas preguntas a Débora. Hubo muchas preguntas, muchas inquietudes. Una primera pregunta, que vos hablaste tanto del desarrollo económico, del crecimiento y del desarrollo de China, una preocupación en cómo son en China con respecto al cuidado del medio ambiente, y bueno, y como lo que dicen es que es uno de los responsables más grandes de la contaminación ambiental. No, yo no conozco tanto, pero la pregunta viene en ese sentido. ¿Te las hago? Son 3 o 4, Débora, ¿te las hago o querés ir haciendo de a una? Como vos prefieras. Yo prefiero de a una. Dale, así, perfecto. Dale, entonces vamos por lo ambiental en China. Bueno, respecto al tema ambiental en China, bueno, realmente la República Popular China sabe que tiene desafíos en materia ambiental. Yo realmente, dada la extensión de la exposición, que era 25 minutos, no les pude plantear que otro de los ejes del programa Hecho en China propone la creación de 1000 ciudades de resguardo con ecosistema a la cuestión de la preservación del medio ambiente. Es decir, que China tiene claro
en el programa Hecho en China 2015-2025, que es un desafío a superar. Y claramente por eso propone no solamente estas 1000 ciudades ecológicas y medioambientemente compatibles con los estándares, sino la proliferación de la utilización de tecnologías y de, de normativas para el resto de la economía china. Yo quiero también plantear respecto a esa pregunta que el programa Hecho en China tiene un presupuesto de casi 22.000 millones de euros. Cuando lo comparás con otros de los países, con distintos países, hablamos de ciencia y tecnología, no hablamos de los programas COVID, ¿no? Donde reaccionaron todos los estados para atender las circunstancias. Resulta, no sé, 30 veces superior al de Alemania. Pero se ve la concientización y el esfuerzo. Después, algún pedido de profundización sobre las políticas de inversión, las diferencias entre las políticas de inversión entre China y Estados Unidos en los países periféricos como Argentina. Si podés profundizar un poquito ese tema que estaba en la filmina, pero que se quedaron con ganas de que expliques diferencias. Bueno, a ver, yo voy a tomar una publicación que también puse para que lo lean los cursantes, de Eduardo Crespo. ¿Por qué? Porque realmente lo que plantea Eduardo y un grupo importante de académicos es el hecho que los países de desarrollo medio quedamos entrampados en no poder introducirnos en la tercera revolución industrial, de pleno. Vos habla de toda Latinoamérica, dejemos especificidades sobre la Argentina, en toda Latinoamérica. Y él responde, y los académicos responden algo que yo comparto, ¿no? Plenamente, que las élites dominantes en Latinoamérica, aquellas que son las que tienen el poder económico, claramente después de el año 80, donde se formalizan las políticas más conservadoras y se inicia el ciclo desde Estados Unidos neoliberal y de hiperfinanciarización y de valor financiero y el empobrecimiento y lo que decía Matías respecto a la concentración del ingreso, a partir de ese momento, su propuesta tiene que ver, hablo de las élites de Latinoamérica, con una propuesta que está vinculada a la primarización de la economía. No van a tener ningún interés en fomentar el desarrollo, salvo con una presencia del Estado. Hablamos de toda Latinoamérica, o por lo menos mostraron poco interés, porque es lo que se llama la trampa, justamente, como dije, del desarrollo de los países de ingreso medio. Y que realmente, justamente más, que tuvo un interruptus a partir de lo que fue los años 2000, los gobiernos de Néstor, Lula, Chávez, Correa, etc., pero que se generaron a partir de transferencias, digamos, y de políticas comunes que no lograron la integración financiera, tampoco lograron la integración productiva, y que luego, a partir de este nuevo escenario, muestra claramente que, bueno, lo que mostré en el gráfico, que no hay política industrial, ni para Argentina, ni para Brasil, y que aún baje un poquito los términos de intercambio, la opción es primarización y firmas de acuerdos comerciales que realmente planteen la apertura. Esto es hoy lo que se piensa o se dice a nivel académico respecto de la situación de las élites latinoamericanas. Por otro lado, empiezan a encontrarse esas mismas élites con un efecto de presión, porque China, desde el punto de vista estructural y de mercado, va ganando cada vez más posicionamiento. Hoy por hoy todavía están funcionales a lo que serían los mandatos de Estados Unidos, que además
intenta recuperar pero me parece que empezó de una su puesto manera... trasero, o sea, su patio, perdón, trasero, pero cada vez más acuciada desde el punto de vista de los reales intereses con quienes están comerciando y con quienes van a realizar las inversiones. Así que creo, no sé si te contesté la pregunta, es un gran signo de interrogación. Creo que a lo largo de mi clase presenté una opción donde conjuguemos y realmente planteemos una distinta alternativa de inversión y abramos el espacio de la República Popular China. Pero bueno, eso es digamos, lo que traté de llevar a través de la presentación. Pero te planteo lo que se está hablando hoy el contexto general latinoamericano. La trampa de los países de medio ingreso en su evolución de desarrollo. Y no es una trampa, como todas las cosas, es una cuestión de intereses. Perfectamente respondido. Y yendo un poquito a nuestra realidad, hay una pregunta muy interesante, que es cómo sería la red de articulación que debe darse en el sector productivo argentino para que el desarrollo del agregado de valor incluya a las pymes. Todo este desarrollo industrial, ¿cómo hacemos para que el sector pyme también pueda estar incluido en esto? Bueno, primero yo quiero aclarar, y de nuevo, y no es porque sea quejosa, que por cuestiones de tiempo, yo, claro, como otros compañeros en otras clases hablaron del ciclopio trabajo que están realizando el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, Alberto, Cristina, los funcionarios del equipo económico. La verdad que quise proponer cuestiones distintas. Creo que se está en ese sendero. Y claramente hay ya una inclusión. La inclusión de las pymes viene por 3 ejes fundamentales. El primero, el acceso al crédito diferencial. O sea, la pyme tiene que tener un acceso al crédito más ágil, cumpliendo las condiciones, porque tampoco es que va a entrar, digamos, cualquier, digamos, vivo, porque siempre los hay, no en el grueso, pero siempre los hay, pero tienen que tener un acceso al crédito diferencial. Por ejemplo, el programa LICIP, que obligaba a los bancos a prestar una proporción de los depósitos dirigido a crédito pyme, bueno, sirvió. Ahora tenés programas importantísimos anunciados por el ministro Ulfar, del FONDER, del FOGAR, que están orientados a las pymes, pero fundamentalmente el crédito tiene que estar orientado, y el crédito para capital de trabajo y el crédito para lo que serían las inversiones y el desarrollo de una estructura productiva innovadora. Eso es lo primero. Segundo, creo que claramente debe tenerse en cuenta la situación de la brecha de productividad que existe entre una pyme y una gran empresa, que hace nuevamente el mismo concepto, el que Matías decía respecto al diferente tipo de productores. Y eso implica un esquema donde cada vez que pensamos una política de aporte no reembolsable, de programa de adaptación competitiva, de parques industriales, cualquiera que sea, tenemos que tener en la cabeza que la pyme tiene que tener un tratamiento diferencial, por ser pyme y también respecto a lo largo y a lo ancho de nuestro país, de aquellas zonas más desindustrializadas. Creo, por ejemplo, que en el tema de los parques industriales son fundamentales las ganancias de competitividad. Digamos, cuando una pyme se traslada a un parque industrial, del mismo modo que cuando empieza a conocer algunos de los aspectos que planteé de la economía 4.0 o de Revolución Industrial 4.0 o Kaizen, son enormes. La asociatividad, los consorcios de exportación, los pools de compras. Tenemos muchísimo, muchísimo. Creo que son los ejes, y bueno, son los ejes que hoy se están empezando a transitar en este camino entre pandemia y transición hacia. Bueno, muchísimas gracias, Débora. Igual seguramente después te quedará un tiempito para algún cierre. Impresionante la cantidad de elogios que hay para tu clase y todo lo que nos abrió y nos enseñó tu clase de hoy. Vamos a algunas preguntas para Matías. Bueno, mucha preocupación, Matías, sobre el tema de
estas técnicas, digamos, esta incorporación de la tecnología, la digitalización en los sectores rurales, agropecuarios, y la posibilidad de que esto achique que achique el empleo, el recurso humano, y cómo trabajar esa contradicción, si no es contraproducente, como el sentido común a veces indica, que al más tecnología, más digitalización, menos fuerza de trabajo. Sí, a ver, en eso creo que Diana lo remarcó y lo resaltó muy bien, el hecho de que así como la antinomia no es, como es una antinomia, no es la contradicción agroecología versus agronegocio, tampoco debe serlo tecnología versus agronegocio, porque en ninguna de las dos cosas centramos al ser humano, que es algo que históricamente se ha... creo que esa fue una de las grandes victorias que ha desarrollado este sistema de explotación mundial, en siempre ocultar en la apariencia de la mercancía lo que es el trabajo. O sea, en la apariencia no ves vos al hombre. Encontrás una mercadería, encontrás un capital, pero en la fuerza de trabajo, que es la única que genera valor, porque cualquiera de las materias primas y demás, bueno, la teoría clásica habla de que hay tres partes: el dueño del capital, el dueño de la tierra que genera la renta, y el trabajador que es dueño de la fuerza de trabajo. O sea, en las tres cosas hay dos cosas que son, de alguna manera, no tienen el hombre: un capital o la tierra. El hombre está en el trabajo y ese es el que genera valor. Entonces, si nosotros no damos esa vuelta, que es una doctrina peronista profundamente en nuestra columna vertebral del movimiento obrero, y no sumamos también a eso al productor y a los empresarios que también trabajan, y vamos a estar medio errados y nos vamos a caer en que la tecnología nos va a salvar, pero la tecnología sí nos salva y deja afuera a las personas, y estamos complicados. En el tambo robotizado... ayer estuvimos en una reunión con unos productores que tienen un tambo robotizado y nos cuentan que no han disminuido su personal, y que dicen que es más, necesitan más personal porque lo que le cambia es la condición de calidad de vida. El personal no está en la fosa mojándose a las 5 de la mañana, sino que está en una salita viendo y analizando los datos. Me parece que eso es lo que hay que no perder el centro de eso. Muy bien. Después también, otra pregunta, también teniendo que ver con la brecha de logística y en conectividad que existen en diversas zonas de nuestro país, como en la Patagonia y en otras regiones. ¿Cómo hacemos para que esto no limite el desarrollo, y por dónde se empieza? Si por desarrollar la tecnología, o por terminar con la brecha del acceso a la conectividad y a la logística que tenemos en ciertas regiones de nuestro país. Sí, a ver, la Argentina tiene un desarrollo desigual, lo vemos permanentemente. La conectividad va a ser como fue hace tiempo la línea de ferrocarriles, o las rutas, o la electricidad. Hoy la conectividad va a ser central. Probablemente esa conectividad que está sucediendo y que va a suceder, las empresas dominantes o los de arriba, como decimos, van a querer ponerlo en función de sus intereses. Entonces habrá lugares donde no les interesa que llegue la conectividad porque no les interesa explotar ese lugar, y van a quedar retrasados. Hoy tenemos nosotros, cuando transitamos nuestra patria, a nuestros diferentes puntos del país, nos encontramos con todos los matices del recorrido de la historia. O sea, hay trabajadores esclavos en Argentina, hay trabajo infantil. O sea, no es mentira eso. Hay trabajadores que no tienen, que están en condiciones de analfabetismo, viviendo en piezas donde hacen su necesidad en un tarro de 20 litros. Eso no es mentira, y eso lo vimos en los campos de Echeverre. Eso, no nos perdamos eso de que es dialéctica. La vida es dialéctica, y hay una parte vieja que no termina de morir y una parte nueva que va naciendo. Bueno, ¿cómo hacemos para poder pensar en organizarnos y en llevar adelante esto desde la militancia? Porque después la militancia llega al Estado en una posición de gobierno que no siempre puede hacer todo lo que hay, lo que se tiene que hacer. Eso
Y hay que desandar 200 años de una normalidad que nos llevó hasta el fracaso absoluto que tenemos hoy. Hoy es increíble, si tuviésemos una red de conectividad excelentemente conectada en todo el país, de verdad podríamos tener movilidad social ascendente con arraigo rural. De verdad las condiciones de las jóvenes y los jóvenes que habitan cualquier lugar del país podrían ser igual que la de Palermo. Entonces, bueno, vamos hacia eso, vamos hacia ese tránsito, creo que es fundamental. Y el paso que dio Alberto el otro día, que es una continuidad de la política de Estado de Néstor y Cristina, es clave. ¿Puedo agregar algo, Gabriela, me permitís? Por supuesto. A la pregunta que tenía que ver con respecto a cómo se hacen con las diferencias de conectividad, el tema de conectividad es uno de los puntos que ha sido identificado como estratégico en el Estado Nacional. Es un tema que no toma un solo ministerio, o sea, son varios los ministerios que tienen que intervenir en la problemática, y la mecánica que se está llevando adelante de generar espacios de gabinetes transversales, como pasó con el de la mujer y como pasó con el gabinete transversal productivo, tiene que ver con esto y con parte de disponer de fondos que andan dando vuelta por ahí de, digamos, préstamos internacionales, algunos no terminados de gastar, en este tema. O sea, en el tema de la conectividad, no solamente desde el punto de vista de la conectividad, digamos, la computadora o internet, etcétera, etcétera, sino también la conectividad en materia del camino, la luz, o sea, la conectividad con una visión global. No va a ser fácil, porque por supuesto las inversiones serán del Estado, las inversiones en los lugares donde supuestamente no hay rentabilidad de mercado, las empresas, como dice Matías, no van, o si van, se pelean, en el sentido de que se te termina una antena acá y mientras pasás de una antena a la otra antena, no tenés nada. Por ejemplo, a mí me gusta poner como ejemplo que yo habíamos ido de vacaciones a Cuba, estábamos yendo de la isla a un cayó en un barco y me entró una llamada de La Plata. Cuando yo voy de Buenos Aires a La Plata, en Hudson, se termina una antena y tengo 20 kilómetros en lo que no tengo señal y después sigo. O sea, por eso es importante el aporte, digamos, de la inversión del Estado. Gracias. Mira, por ahí te hago un comentario que me parece muy, muy interesante, que incluso va con la primera pregunta que le hicieron a Débora de China. En China, el año 2018 se dio a conocer y difundió un informe sobre una experiencia que realizaron a partir del año 2007-2008, donde China agarró al 10% de su población campesina productora de alimentos y le invirtió fuertemente en capitales intangibles, que dice, capital intangible fue conexión, y mantuvo la estructura productiva, o sea, era un chinito campesino, una chinita campesina cada 0,6 hectáreas, o sea, mantenía esa estructura del campesinado chino. Y en esa conectividad lo que hicieron fue determinar con exactitud cuánto tenían que aplicar de semilla, cuánto de fertilizante, cuánto de agroquímico, cuánto de agua por unidad de productiva. Y obtuvieron como resultado reducir el impacto de la generación de dióxido de carbono por superficie trabajada del 17%. Mejoraron los rindes productivos en un 15% y además redujeron el uso de agroquímico y fertilizante en un 14-15%. O sea, increíble cómo puede ser ese un modelo de conectividad manteniendo al hombre y a la mujer en el centro y reduciendo el impacto ambiental. Después me hacen una última pregunta. Bueno, por supuesto que preguntan tu opinión sobre el acuerdo con China para la producción porcina. Esto surgió todo el tiempo. Cada vez que decís porcino hay una pregunta sobre todo lo que se dijo sobre ese tema, así que si querés decir algo sobre eso también. Y después también te preguntan sobre un proyecto de ley que se llama Marcha al Campo, para ceder tierras fiscales a comunidades agrarias, y si tenés conocimiento y qué pensás de eso. Sí, bueno,
Si tienen tiempo, estamos hasta las 8 de la noche, yo no tengo drama, estoy solo en Buenos Aires, mi familia está allá, así que no, nadie me demanda nada. Vamos a hacer dos cosas, vamos a tratar de resumir eso, porque la verdad que sí da para mucho. Y uno por ahí cuando está acotado de tiempo cae en algunas imprudencias, así que desde ya yo estoy a total disposición para que lo debatamos y lo discutamos con tiempo esas cosas. Lo de Marcha al Campo me encantó, de María Rosa, lo están impulsando varias compañeras, Claudia Bernaza está ahí también. Y sí, perdón, Matías, te aclaro, para los que no la conocen, la diputada nacional María Rosa Martínez. María Rosa Martínez, y me encantó, estoy fascinado, me parece que es muy buena iniciativa. De hecho, nos hemos puesto a disposición para aportarle en lo que sea del Frente Productivo y el Centro de Estudio Agrario, etcétera. Me parece maravilloso, creo que hay que organizar eso y es parte de pensar la comunidad organizada en una cuestión central que es la producción primaria de alimentos, y creo que estoy convencido de que la producción primaria de alimentos puede ser el dinamizador del entramado productivo. Hay que empezar a romper los pensamientos lineales, porque no es que el campo no tiene nada que ver con la industria, o sea, está mal eso. Cada desarrollo productivo que vos haces en un lugar requiere de la industria de la metalmecánica, de la industria del conocimiento, de la industria textil para hacer la ropa de trabajo, de la industria del caucho para hacer la goma en los tractores, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso tiene que pensarse en un contexto de entramado, conjuntos. Si no, caemos en antinomia, que lo único que hacen es desordenarnos en el pensamiento. Y tiene que pensarse en desarrollo de lo local. Y creo que esto de la Marcha al Campo es muy, muy bueno, me encanta ese proyecto. Y en cuanto al tema de los cerdos chinos, para hacer una cuestión general, creo que hay que analizarlo dentro del contexto global. China es una población en crecimiento y que tiene un plan que se llama Sueño Chino y del cual necesita alimentar los 1.500 millones de chinitas y chinitos. Viene de la mano de lo que fue su llegada a la FAO. El Ku Dun-yu es el presidente de la FAO, que fue elegido el año pasado. Y hay un par de cosas interesantes. Plantea que como presidente de la FAO va a querer el cumplimiento de las normas, involucra a las actividades, a los privados, a Microsoft, a Amazon. Bueno, es muy interesante estudiar el contexto global de eso y en ese contexto global después verlo en el contexto nacional, y en el contexto nacional yo creo que está bueno que se interpeló por algunas cosas la discusión de la producción porcina, y creo que no solamente la producción porcina, todas las producciones agroalimentarias en general hoy tienen un alto grado de concentración en lo que es la región central. Si nosotros logramos hacer que se produzca localmente en otras regiones, por ejemplo, carne de pollo, carne de cerdo, leche, en Nuevo Cuyo, en La Rioja, en Catamarca, en Mendoza, y tratar de llegar lo más posible a abastecer localmente, vamos a generar necesariamente un saldo exportable de lo que se produce en la región central. Ahí recién yo les comenté y está en el PowerPoint, el ejemplo chino te muestra que si nosotros agarramos y producimos en cada una de las regiones lo que se necesita producir para consumir, ya liberamos 240.000 toneladas para exportar. Y además de eso, estudiamos que así como está hoy en el país la siembra de soja y maíz, que es el principal alimento para producir proteína de origen animal, todas las regiones pueden producir lo que necesitan para consumir y además producir lo que China demanda de esas 900.000 toneladas de carne de cerdo. Salvo la región de Nuevo Cuyo, que no llega a producir las 900.000 toneladas, el resto vos podrías poner el proyecto chino en cualquier lado. Entonces, lo que digo, el desafío es pensar que estén todas las productoras adentro, las productoras y los productores, los empresarios y las empresarias adentro, los campesinos, los pueblos originarios, las trabajadoras. Centrémoslo en eso. Después demos la discusión de cuál va a ser el plan para que nosotros como Argentina le podamos abastecer
lo que demanda China. Como para hacer un pantallazo, da para mucho más, pero no quiero... Bueno, por mi parte hay preguntas que quedan, pero se las vamos a enviar a Débora y a Matías para que las contesten tranquilamente. La verdad son impresionantes la cantidad de temas que abrieron, los puertos, la producción petrolera, el fracking, la hidroponía, no sé, hay de todo, pero bueno, todo eso se los vamos a ir mandando porque claro, cuando uno piensa en producción, abre la cabeza y la verdad que ha sido enorme la clase. Gracias, Matías, la verdad tu esperanza, tu fuerza nos llena de energía para seguir adelante. Así que bueno, por mi parte te dejo, Diana, para que sigan la clase. Bueno, gracias. La verdad que creo, viendo todos los comentarios del chat, sí se han abierto un montón de consultas, preguntas, ganas de participación, etcétera, etcétera. Así que la verdad que la clase ha sido un éxito total. Más allá de más allá que la teníamos asegurada por los expositores, han cumplido y han superado la expectativa que teníamos. A mí me parece que, no sé si querréis dar un cierre, Claudia, sobre todo con que aparecen algunos temas legislativos que pueden ser de interés para que los expliques un poco o los amplíes. Te paso la palabra y sí, tenemos todavía un ratito. Sí, pero antes preferiría, Diana, si vos nos podés contar mínimamente, porque va a estar el ministro después, pero mínimamente, ¿para dónde está pensando el modelo agropecuario el Ministerio de Agricultura y Ganadería, donde vos sos jefa de gabinete? Si te tomás unos minutos para eso, yo después te explico los proyectos legislativos. Bueno, la definición primaria que hemos tenido muy fuerte dentro del Ministerio es la política agropecuaria debe lograr un país armónico, un país completo con desarrollo equitativo de todas las regiones y con inclusión social de mujeres y varones, niños, niñes. Esa ha sido como la premisa de todos los programas. Se ha dado mucho impulso a toda la problemática de agricultura familiar, con varios programas que se han ido aprobando y que se han puesto, digamos, a funcionar, sobre desarrollo local algunos, otros sobre asistencia crítica por el tema de la pandemia. Eso en cuanto a agricultura familiar. Ayer estuvimos revisando, se ha dispuesto de un dinero, como yo les estaba diciendo. Otra de las cosas que se encontraron cuando se asumió el Estado es que ha habido préstamos internacionales no gastados, o sea, no ejecutados, y cuando hay un préstamo, los que son más, saben un poco más que yo por ahí los economistas, pero cualquier préstamo uno paga una tasa por no usarlo, y llegado un tiempo el préstamo se va, o sea que estuvimos pagando por no usarlo y no lo usamos. Bueno, una de las cosas que se hizo fue retomar y ver todos los programas que no habían sido ejecutados. Uno de ellos, por ejemplo, que se vencía en agosto, para que ustedes se den una idea, es un determinado monto de dinero que se puede aplicar en agua, en diferentes lugares donde falta agua en la zona extrapampeana. Bueno, después de una negociación extendemos un año el plazo de ejecución y se va a aplicar en todo lo que sea agricultura familiar, en pozos de agua, acceso al agua, en intrapredial. Mientras que el Ministerio de Obras Públicas está con el tema de agua extrapredial, o sea que ahí hay toda una sinergia. Después en el tema de pesca se comenzó a ordenar básicamente todo el proceso de cómo los controles, por supuesto, como en todos lados, los controles se habían ido perdiendo. Se comenzó a hacer todo un trabajo de ordenamiento desde el punto de vista de los controles y de controlar nuestro mar marítimo para lograr, bueno, por ahí aparecieron en los diarios algunos barcos que fueron interceptados pescando en la zona que no debían pescar. Desde el punto, se está generando, y eso todavía estamos trabajándolo, el Ministerio definió la aparición de una nueva subsecretaría, que es la Subsecretaría de Pequeños y Medianos Productores, para fortalecimiento de pequeños y medianos productores. Es la primera vez que el Ministerio específicamente identifica
un sector de productores que estaba o en la agricultura familiar o con los grandes, y en este momento ahora tenemos la identificación de un sector hacia el cual dirigir políticas. Es una subsecretaría nueva que está a cargo de la compañera Milagros Barbieri, que es una compañera nuestra del Patria, y en ese caso lo que se está haciendo es empezar a armarlo, que no es fácil armar una estructura, además en el medio de la pandemia. Volvimos a instalar el Subsecretaría de Economías Regionales, que había desaparecido del Ministerio, y estamos ahí con una visión similar, si se quiere, a esta idea de lo transversal, así como el gobierno nacional tiene gabinetes transversales con temas que son de varios ministerios. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, cruzar las cadenas que están en la tradicional Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, con el área de agricultura familiar, el área de economías regionales y pequeños y medianos productores. Es un trabajo que nos está costando porque en los ministerios en general tienen estructuras burocrático-administrativo tradicionales y cuesta trabajar lo horizontal. Se creó la Dirección Nacional de Agroecología, también por primera vez en la historia del Ministerio de Agricultura, y estamos, como primicia les cuento, estamos generando una unidad de transversalización de la política de género dentro del Ministerio. Es probable que eso sea una unidad generada por el ministro con una resolución, estamos en esa discusión. Y por el lado, perdón, una cosa que me salté es que por el lado de la Secretaría de Alimentos, de Bioeconomía, que es donde se encuentra la parte de pequeños y medianos, agroecología y economías regionales, se está haciendo un gran esfuerzo en utilizar todo el sistema de certificaciones, de indicaciones, denominaciones, origen, etcétera, etcétera, como un sistema de agregado de valor y desarrollo local, especialmente en zonas extrapampeanas, que es donde estamos tratando de centrar la política. O sea, no podemos descuidar la generación de dólares, obviamente, porque el país los necesita, pero estamos tratando de que haya un equilibrio territorial. Eso es más o menos un resumen muy, muy grande de lo que está haciendo el Ministerio. Muy bien, muchas gracias, Diana. Y sé que hay mucho más, y no se sabe. ¿Qué va a ser? Bueno, por mi parte contarles que tanto el proyecto Marcha al Campo, que alguien por privado recién me preguntaba, bueno, acá les presento a mi gata, que nunca se quiere perder la clase. Respecto del proyecto de ley Marcha al Campo, todos los proyectos de ley están en la página de la Cámara de Diputados, que los invito a recorrerla porque es muy interesante esa página y tiene todos los proyectos. Pero por otro lado, página 12 y varios de nuestros portales, quizás no los más hegemónicos, si ustedes ponen María Rosa Martínez, Programa Nacional Marcha al Campo, les trae muy buenas noticias. Hay un excelente reportaje a María Rosa sobre ese tema, y en Diputados TV hay una entrevista que me hacen a mí sobre ese tema, donde hablo con un periodista que naturaliza las ideas de derecha, y donde yo le respondo tratando de deconstruir esa naturalización. Decía, qué bueno que vayan al campo los pobres que no saben trabajar y que viven de planes. Así comenzó el diálogo, imagínense. Bueno, las respuestas que le dio Bernaza se las dejo ahí para que las busquen en YouTube y se diviertan un rato. Pero, ¿por qué decía, les va a costar acostumbrarse al campo y a trabajar? Digo, mire, señor periodista, ir al campo le va a costar a usted o a mí, no a gente que tuvo que venir al conurbano porque no tuvo otra opción. Bueno, después lo demás, diviértanse un rato y búsquenlo en YouTube. Pero les quería comentar la inteligencia estratégica que estamos tratando de tener en este momento, diputados y diputadas, que estamos proponiendo programas como la Marcha al Campo, proyectos de ley como de fortalecimiento de agricultura familiar y de programas de colonización para cinturones frutihortícolas ampliados en las grandes ciudades, proyectos de ley que estamos presentando como el de Juan Carlos Alderete, que hoy les nombraba, Tierra, Techo y Trabajo. Mi proyecto, y lo voy a decir, que ha generado una enorme polémica referido al ingreso a la administración pública sin secundario completo. Me dijeron de todo.
de todo, cuando en realidad el decreto de Alberto Fernández prevé en el cupo laboral trans que la terminalidad educativa se dé cuando estas personas trans entren a la administración pública. O no sabemos que terminar una secundaria también sigue teniendo un corte de clase, a pesar del enorme esfuerzo que ha hecho nuestro gobierno popular con el programa Fines y con otros programas. Pasó una pandemia que se llama liberalismo. Hay muchísima gente que todavía no tiene las oportunidades que tienen las grandes ciudades. Pero ¿qué hemos hecho los diputados sociales? Y en esto me parece que la mayor inteligencia la expresó María Rosa Martínez en el reportaje que le hizo Página 12. Ella dice, nosotros no queremos discutir con el agronegocio. Por eso no vamos por una expropiación masiva de tierras. Nosotros queremos mostrar que otro modelo es posible. Que un modelo rural, humanista, integrado, incluyente es posible. Entonces, de las 12 millones de hectáreas que tiene fiscales, de tierra fiscal que tiene nuestro gobierno, una parte dedicarla a mostrar ese modelo, a poner la infraestructura necesaria para hacer un efecto demostrativo. Pero no vamos a ir por expropiar a Lewis. ¿Qué quieren? ¿Que venga el golpe? O sea, las revoluciones peronistas son revoluciones que evalúan la correlación de fuerzas en cada momento. Y la correlación de fuerzas en esta región del continente no nos está dando bien. Hablemos de política. No estamos en una buena correlación de fuerzas con el poder real. Entonces, muchas veces en las redes, nosotros mismos como militantes, le pedimos a Alberto, le pedimos a Cristina, le pedimos a nuestros funcionarios y a nuestros legisladores, vayan por todo, vayan por todo. Ah, sí. ¿Para qué? Para que dentro de 30 días haya un baño de sangre. El poder real está presente, muy presente. Sobre todo, después de haber pasado la crisis de las Torres Gemelas, Estados Unidos volvió a poner su ojo en América Latina, por dos motivos. Uno, porque consiguió gobernabilidad en materia de la crisis de las Torres Gemelas y la crisis con Oriente. Pero la segunda y principal razón por la que empezó a poner de nuevo el ojo en América Latina es por nuestros recursos. Lo dijo Cristina cuando era presidenta en un discurso muy temprano. Vienen por nuestros recursos naturales. Somos un continente de muchísimos recursos. Entonces, cuando proponemos otro modelo rural, lo hacemos contra un poder real, extractivista y concentrador, y que está vivito y coleando. Esa es la disputa post-pandemia, o la disputa en el temblor. La disputa en el temblor es una disputa por dos modelos donde se nos abre una ventana de oportunidad, pero donde el poder real no va a ceder un tranco de pollo. Bueno, perdón, que hablé de cualquier cosa, menos del proyecto de ley Marcha al Campo. Pero la mayor inteligencia que tiene el proyecto de ley Marcha al Campo, para mí, la mayor inteligencia que tiene es que no va por una expropiación masiva de tierras rurales, sino que es el Estado que genera un modelo propio en sus tierras fiscales. Así que igual está muy disponible en los buscadores de Internet. Bueno, dicho esto, vamos por los últimos avisos parroquiales. Sigue abierto el foro de discusión, entren, debatan, escriban poco, pero escriban conciso, pero escriban. El sábado que viene vamos a mostrar los resultados de los debates en los foros. El sábado que viene va a estar disponible la encuesta de evaluación, la encuesta de opinión sobre este curso. Y el sábado que viene, en un horario que vamos a pensar bien, pero va a ser durante la tarde, va a estar el taller optativo sobre presupuesto e impuestos con gravamen a las grandes fortunas, que vamos a charlar junto con Julia Estrada y Hernán Lecher. A la mañana, si Dios quiere y todo sale bien, y nada tiembla demasiado, tendremos a los ministros Culfas y Basterra charlando con nosotros. Dicho todo esto, si les parece, salvo que Diana quiera comentar o Débora algo más, si no, abriríamos, no sé. Está bien. ¿Está todo bien, Gabriela? Todo bien, está perfecto. Bien. Muy bien, gracias Matías. Gracias Matías por tu participación. Abrimos los micrófonos.
Don Matías, decías. No, gracias a vos, gracias a ustedes y gracias por la generosidad que tienen ustedes, que son una enorme militancia. Gracias a todos y todas. Gracias. Estamos el chat. Felicitaciones por las exposiciones. Gracias a todos. Muy buena exposición. Gracias. Estaremos participando en el foro. Gracias. Saludos a todos los compañeros. Gracias. Un abrazo. Bueno, Adiós para todos. Gracias. Buen curso. Gracias, compañeros. Gracias, un placer escucharlos. Como militantes. Felicidades, Gracias para los dos. fin de semana. Un lujo, realmente. Gracias, compañeros. Domingo Verónica. Gracias. Puedo abrir la cámara. Tratar de estar adentro en lo posible. Saludos para todos, especialmente para Matías. Matías. Lo fue de la escuela del militar de guía. Bueno, Pareció Gracias, compañeros. No puedo abrir la cámara. Qué grande. No, Alicia, Miguel. Nadie conocía. Bueno, estos son los dos que hablaron. Mary. Gracias, Matías. Qué bueno, muy bueno. Decirle gracias, Débora. Gracias, compañeros. Hola. Débora, sos una genia, aprendimos un montón hoy, la verdad. Gracias. Vos también, Claudia. Vos también sos una genia. Vos, Claudia, te vas adelante. Un placer haber escuchado. Un placer. Gracias. Cristina. Dan herramientas a los militantes, realmente es un placer. Muchas gracias. María José, gracias. Podría cerrar Cristina, ¿no? Ah, sí, qué vivo, qué vivo. Claro, y bueno, estamos esperando. Tirado descansando, Cristina. Ya, Cristina, No más para. allá del bien y del mal, porque tiene tanto sobre sus hombros que vamos a dejarla descansar un poquito. Que descansen nosotros esta tarea del patria. Absolutamente, absolutamente. Bueno, vamos saliendo. Ya demasiado lo que nos ha dado. Creo que nos salvó, pero literalmente nos salvó de la muerte, ¿eh? Con esta... Tengo con este una gobierno. anécdota extraordinaria con Cristina. Vamos, compañero, vayamos. Le debemos la vida literalmente, ¿eh? Costo más emocional, Que es para familiar. un corto casi, te diría. Es extraordinaria. Claudia es la voz del Esto pueblo. de Cristina no se empoderaron. Bueno, vamos dejando de a poquito vamos dejando el aula, hoy terminamos un poquito más temprano, la vamos dejando, así nos quedamos con el equipo. Bueno, muchas gracias. Excelente. Gracias. Gracias, Matías. Hasta el sábado. Chao. Buen día. Gracias. Chao. A cuidarse, que todavía esto Gracias, es Matías. para largo. Sí, Hola. a cuidarse. Cuidarse mucho. A cuidarse, gracias, Matías. Gracias, Débora. Gracias, Claudia. ¿Qué vamos a hacer, Matías, para comunicarnos contigo? Hola. Muy agradecido, Matías. Matías, Poné ¿cómo una podemos dirección, hacer para Matías. comunicarnos contigo? Poné Sí, una Matías, dirección. Hola. Poné en el chat una dirección, Mati. Por favor, Mati, De mail. para trabajar tus cosas en Río Negro. Saludos desde Quilmes. Gracias, Claudia. Desde San Gracias a Antonio. ustedes. Desde Genial, Los Claudia. liberamos.